grabar. Listo. Ya está grabando. Bienvenidos a todos pues a la grabación de nuestra clase de biología. Ese es el módulo que vamos a ver este mes. Voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla para que ustedes vean pues lo que vamos a ver el día de hoy. Y esto va a ser como la temática. Digamos que ustedes han hecho ahorita los que han desarrollado, excepto pues Olver que llega pues el día de hoy, pero los que ya han desarrollado módulos pues teníamos un tema de que entregábamos el módulo, hacíamos el taller. Aquí vamos a comenzar una serie de módulos que nos vamos a apoyar en YouTube. Nosotros pues también estamos como en el tema de la transformación digital y nosotros pues acabamos de abrir nuestra página hace como un mes y medio y ya la vamos a comenzar a operar pues para todo lo que es el tema de divulgación y que pues lleguen personas, nuevos estudiantes, pero también la vamos a utilizar como una herramienta para lo que es formación digital de grupos de estudiantes como ustedes. Por ejemplo, digamos que dentro de este grupo hay personas que están trabajando, digamos, a esta hora, y a esta hora que tenemos la clase, y pues ellos después puedan accesar a la clase pues a través de la memoria y puedan desarrollar los trabajos. Entonces, hoy lo que vamos a ver es como una serie de elementos que van a servir para construir esta asignatura de biología. Y lo que vamos a hacer son trabajos básicamente o sea, como pequeñas investigaciones de las cuales ustedes van a tener que hacer un reporte algunas veces por escrito. O sea, vamos a tratar de ser pues como lo más prácticos posibles. Si digamos no tienen acceso al computador, lo pueden hacer a través de un cuaderno y toman fotos y me envían las fotos cuando sea escrito, o lo hacen directamente en un computador si tienen acceso a un computador, ya sea de ustedes o ya sea de una sala de internet. Y hay otros trabajos que van a ser de presentación oral, pero entonces esos trabajos de presentación oral, ¿cómo lo van a hacer? Pues lo van a hacer de la forma más sencilla que hay hoy en día, que es a través del celular. Se toman un video de ustedes al celular y contestan la pregunta que corresponda. Entonces, quiero que ustedes pueden ahí en las herramientas de Zoom, pueden alzar la mano si entonces están de acuerdo y entienden qué es lo que hay que hacer. Entonces, ahí van a tener que presentar algunas cosas por escrito, que lo pueden hacer desde un cuaderno y toman fotos, o van a tener que presentar, algunas oralmente, y entonces ahí lo que van a hacer es se toman un video en el celular y lo envían. ¿Listo? ¿Está correcto? Entonces me alzan la mano si están de acuerdo. Listo. Entonces Aldair está de acuerdo, John está de acuerdo, Olver también está de acuerdo y listo, perfecto. Y Brian también está de acuerdo. Listo. Bueno, entonces, muy bien. Entonces, voy a hablarles un poquito de la asignatura de biología. Entonces, esta asignatura de biología, nosotros la hemos dividido en tres partes. O sea, digamos, de todo el compendio de lo que tiene educación secundaria en biología, vamos a contemplar tres partes que consideramos las más importantes. Una parte que tiene que ver con las especies. ¿Las especies qué son? Pues las especies son los vegetales, los animales, los hongos, las bacterias, todo eso son especies biológicas. Entonces, hay una parte que tiene que ver con las especies, que son 5 especies, y ahí también vamos a incluir a quizás, pues, no pertenece a un reino, pero es algo que pues está muy, muy de moda, que es el tema de los virus. Pues el virus es el que nos tiene en todo este borolón y que nos metió pues en este tema a todos digital.
Eso no es un organismo vivo, pero tiene mucho que ver con los organismos vivos porque ellos se incrustan o reaccionan o funcionan gracias a los seres vivos. Entonces, eso es como parte de lo que vamos a ver también en ese tema de digamos, de las especies. Después vamos a ver el organismo humano. En el organismo humano, pues nosotros somos considerados la máquina más perfecta, pues los computadores y la inteligencia artificial intenta imitarnos, pero todavía estamos muy lejos de ese tema. Se estima pues pues las máquinas pues se están acercando, digamos, a sentir, a emitir sentimientos, que los robots que están saliendo y que pues ahora pues está lo que se llama la inteligencia artificial, pero todavía no tenemos como esa capacidad de llegar a ser como el organismo humano, que es una máquina perfecta. Entonces vamos a ver cómo es como principios de ese funcionamiento de esa máquina perfecta. Y por último vamos a ver quizás pues lo que más, o sea, sobre un aspecto que se considera hoy en día fundamental y que pues está determinado por un principio. El principio es que el planeta sin nosotros, de alguna forma, pues esta pandemia lo ha demostrado, o sea, llevamos algo así en el mundo como alrededor de los que más llevan como 6 meses. Nosotros somos de los países que más llevan temas de cuarentena y aislamientos de distinto tipo. Pero digamos que en ese tipo de procesos, se ha demostrado que la naturaleza en un corto tiempo, en un determinado corto tiempo, puede hacer unos efectos grandes de restauración sin la presencia del humano. Pero nosotros sin el planeta, esa vaina sí ya es otro precio. O sea, si nosotros desaparecemos con los que hacemos día a día, desaparecemos el planeta, pues tendríamos como muy poquitos años en realidad de vida y pues pasaría algo así como lo de o sea, nos mataríamos por agua o cosas así, que es como lo de las películas que uno ha visto, de las cosas que uno ha visto acerca del tema de como las épocas futuras sin condiciones naturales en el planeta, ¿sí? Pero la verdad es que o sea, este tema del medio ambiente es crucial y pues nos atañe a todos, entonces por eso también lo vamos a incluir. Entonces son tres temáticas: las especies, el organismo humano y el medio ambiente, y sobre las tres hay que hacer trabajo. Eso es como a grandes rasgos el proceso que vamos a hacer. Entonces hoy les voy a hablar de como los principios que vamos a utilizar en ese proceso. Entonces, aquí tenemos que primero la biología pues es el tema del estudio de la vida, ¿sí? Todo lo que está relacionado con la vida. Digamos que la biología es una ciencia y como tal, o sea, mientras nosotros estamos hablando, pues hay cosas que están pasando alrededor de esa ciencia, o sea, hay descubrimientos. En estos momentos, pues lo más cercano que tenemos, pues es todo el tema del concepto de la vacuna, encontrar la vacuna, y que en la medida que encontremos la vacuna, pues podremos encontrar pues la forma de ya volver a una normalidad total, pero de todos modos, pues son, digamos, cosas que por ser de la ciencia no son cosas que sean inmediatas. Entonces, la vacuna se viene desarrollando casi desde el año pasado, pero todavía está en proceso de prueba porque necesita hacerse un proceso para que eso al final se pueda garantizar que tiene un resultado, ¿sí? Y pues el tema de la vida es pues todos los conceptos de vida. Digamos, el concepto de vida no se refiere solo al tema de nosotros como humanos, sino todos los organismos vivos que van desde el más diminuto y pequeño y microscópico, que es una bacteria, hasta los más sofisticados, donde estamos nosotros, están las ballenas, están los elefantes, están los delfines, que son animales con inteligencias también sofisticadas. Nosotros no somos los únicos animales que desarrollamos o que tenemos inteligencia. Está claro que, por ejemplo, las ballenas tienen formas de comunicación por kilómetros de distancia que nosotros
pues ni, pues ahorita por el celular se permite, pero de todos modos, por medios naturales no somos capaces de tener la comunicación que tienen ellas y ellas son capaces pues, de tener esos medios de comunicación. Los delfines también, que se consideran que tienen métodos de asociación, se asocian, se ponen de acuerdo para cazar, se ponen de acuerdo para jugar. Entonces, cosas así que son bastante interesantes de los organismos vivos y pues eso hace parte del estudio de la biología, ¿sí? La biología no solo es un tema del estudio humano, sino de todas las especies vivas. Hay una particularidad también con las especies vivas que, por ejemplo, todas tienen reacciones a, a los estímulos. Entonces usted diría, bueno, los vegetales no, porque los vegetales pues están ahí, usted lo siembra, pero está determinado que los vegetales también reaccionan y son sensibles. Entonces, usted ve que los abuelos llegan, los abuelitos y las abuelas llegan inconscientes a las matas, le hablan a las matas y usted ve que o sea, que ellas reaccionan positivamente, florecen, se embellecen, porque ellas responden al estímulo, está determinado que responden al estímulo auditivo, responden a la música. Hay un japonés que estudió, digamos, por ejemplo, la reacción de plantas con distintos tipos de música. Entonces, esos son como particularidades que hay que tener en cuenta dentro del tema de la biología. Todo tiene, o sea, todos tienen su sensibilidad. Si nosotros analizamos, pues, el tema del comportamiento de los animales, muchas veces, pues, es mucho más humano que incluso, pues, el que tenemos nosotros, o más sensible o más entiende más el funcionamiento de la vida que incluso nosotros mismos. Un animal actúa por instinto, de todos modos, tienen los que tenemos pues la posibilidad de tener mascotas, sabemos que lo único que le falta a una mascota es hablar, pero por ciertas características uno descubre que ellos sienten, que ellos se comunican, ellos tienen formas, no se comunican pues a través del lenguaje, pero tienen otras formas de comunicación y pues eso hace parte también de la esencia de su vida y de su forma de funcionamiento, ¿sí? Entonces eso hace parte de la biología, ¿sí? ¿Qué es la importancia de la biología? Pues la importancia de la biología es que todos estamos relacionados. Usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver, digamos, un organismo tan diminuto como una bacteria conmigo? No, pues eso tiene mucho que ver porque usted dentro de su organismo, por ejemplo, tiene bacterias que permiten que usted procese los alimentos. Si usted no tuviera, o sea, lo que nosotros conocemos en el argot popular como flora intestinal, eso en realidad es un grupo de bacterias que procesan el alimento. Si yo no las tuviera dentro de mi organismo, yo no tendría forma de transformar una yuca, un arroz, en cosas que me sirvan o que sirvan para energía para mi organismo. Entonces todos tenemos relación, o sea, todos estamos relacionados desde las bacterias hasta los organismos más sofisticados, ¿sí? Ahora, pues, ni hablar, pues, del tema de los animales, que, pues, digamos que ya hay muchas especies que han desaparecido y, pues, el hecho, pues, de que nosotros hagamos construcciones, estemos pensando cada vez como en talar más árboles para tener más maderas o para tener más utensilios y todo ese tipo de cosas y pues cantidad digamos, de usos que hacemos sobre los recursos naturales al final terminan afectando a ciertas especies y pues ciertas especies terminan desapareciendo. El ser humano ha creado algo que pues es las reservas naturales, ¿no? O sea, nosotros y los gobiernos. O sea, si nosotros habláramos de Colombia, nosotros alrededor de Colombia tenemos más o menos unos 21 parques naturales. Esos parques naturales son sitios que están protegidos, que no se puede cazar, que no se puede talar, que no se puede sacar un animal de allá, etcétera. Eso existe en la mayoría de países porque ya se han dado cuenta que tienen que proteger ese tipo digamos, de bienes vivos, porque si no los protegen, pues van a desaparecer. Entonces eso pasa en muchas partes del mundo. Aquí en Colombia, como les digo, pues tenemos ese tema. Aquí pues está como un tema de cómo se clasifica la biología, que pues es ya, o sea, tiene varias ciencias. Entonces el estudio de los animales se llama zoología, de ahí se deriva, por ejemplo, la veterinaria, ¿sí?
Del estudio de los seres vegetales aparece la botánica, aparece la botánica, ¿sí? Que es todo el estudio de las plantas. Del estudio de los seres humanos aparece la antropología, o sea, nosotros, el estudio de nosotros y nuestros comportamientos se llama antropología, ¿sí? Sociología también aparece ahí. Y pues ahí hay también pues varias ciencias que ya son específicas. Por ejemplo, ahorita aparecen ciencias como la epidemiología, por ejemplo. ¿La epidemiología qué es? Pues el estudio, que la curva que se acható, que el pico, que yo no sé qué, todo eso que sale a veces en las noticias, eso pertenece a una ciencia específica que se llama la epidemiología y estudia las curvas del comportamiento de un virus, porque eso pues tiene como unos, unos procesos naturales, pues como lo que es todo ser vivo. O sea, nosotros tenemos un proceso que es, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Sí, ese es el proceso de cualquier ser vivo. Y pues digamos que la epidemiología es también un poquito como el estudio de ese tema, porque eso sigue ciclos. Y pues al final, si estamos hablando, por ejemplo, el COVID llegará en 2021, o será en 2022, o será en algún momento de esta historia, pero está claro que eso va a pasar y al final pues esto va a ser simplemente pues un tema de un virus para el cual los organismos humanos han desarrollado barreras y controles pues naturales, porque al final es que desarrollamos ese control natural. Entonces, pues esos son como características pues, de las ciencias que se derivan de la biología. Vamos a ver aquí, siguiente, listo. Este es método científico, que es la forma como se hace la ciencia. Incluso este método científico no pertenece ahora solo a la biología, pertenece a muchas ciencias. Entonces, el tema del método científico es hacerme yo preguntas y a través de esas preguntas establecer una hipótesis, a través de esa hipótesis hacer un experimento, a través de hacer un experimento hacer un análisis y con el análisis determinar una conclusión. Entonces, la cuestión es que hay cantidad de cosas que uno se pregunta en el tema de la biología, ¿sí? Entonces, hablemos, por ejemplo, del tema del COVID. Entonces, la pregunta que se está haciendo la gente es, bueno, ¿cómo hacemos? O sea, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esto no afecte a las personas? ¿O cómo desarrollamos, o sea, cómo logramos que las personas pues no sean afectadas y pues a pesar de que se propague no cause ningún efecto sobre el organismo? Entonces, está la pregunta, la hipótesis, pues hay distintas hipótesis que se están manejando. Desde la hipótesis que pues esto es algo organizado y es un complot de la China, hasta pues el tema de que pues es un tema eh, que se puede llegar a controlar a través de una vacuna, ¿sí? Científicamente. Entonces, pues existen distintas hipótesis y pues yo puedo hacer experimentación o puedo hacer comprobaciones para determinar su veracidad o no de las hipótesis. Al final de ese proceso saldrá un análisis y saldrán finalmente las conclusiones o las leyes. Lo que está claro, digamos como una proyección de lo que va a pasar con el COVID, si estamos hablando desde el punto de vista de proyecciones de las hipótesis, pues está claro que finalmente con el tiempo lo que va a pasar, porque lo que está pasando, digamos, en algunos países es que se hizo apertura y pues están apareciendo rebrotes, o sea, lo que se llama un rebrote es que se vuelve a expandir el virus y entonces pues, se vuelven a presentar muchos casos y se vuelve a presentar una curva, se vuelven a presentar muchos muertos y al final pues una planación nueva de la curva. El tema es que eso se puede seguir presentando, pero lo que se va a encontrar es que de alguna forma pues ya los nuevos casos van a ir siendo menos y pueden seguirse presentando incluso durante mucho tiempo por periodos largos de tiempo. Al final, pues se va a poder controlar. Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en la Edad Media, esto prácticamente había matado
al 80% de la población mundial. Así de sencillo. Porque no había vacunas, no había condiciones de higiene, no había, por ejemplo, el tema del baño diario, no existía la costumbre del baño diario en la Edad Media. Entonces, al no haber condiciones de higiene, pues eso se esparce pues por cantidades, que fue lo que pasó más o menos en los años 1530, creo que fue, que se presentó la Gran Peste Europea y acabó con 25% de la población en ese momento de Europa. Y todo era porque no existían las condiciones de aseo. O sea, si existieran las condiciones de que existía el baño diario, de que existía un manejo de los desechos orgánicos y todo ese tipo de cosas que tenemos hoy en día, si eso existiera en la Edad Media, pues no había pasado ese fenómeno. Pero pues no se tenía en ese momento, y pues ese fue el gran daño que causó. Y pues no existían tampoco las vacunas, no habían aparecido las vacunas, que aparecieron más o menos en los 1800. Entonces, pues todo ese tipo de procesos, pues fue el que prácticamente ocasiona ese fenómeno. Obviamente, pues en este tipo de condiciones que tenemos actualmente y avances de la ciencia, pues nosotros tenemos mayores herramientas para actuar ante este tipo de emergencias que los que tenían nuestros antepasados, ¿sí? Pero al final todo se vuelve un tema de comprobación y determinación de la ley. Entonces les decía que pues al final en 2021 finalizando, o 2022 o incluso 2023, llegará un momento en que ya eso será como cuando a usted le da gripa y no pasa nada con el COVID, porque ya los organismos humanos habrán desarrollado defensas. Esa es una hipótesis que está establecida. La otra hipótesis pues es que encontremos la vacuna sintética, se encuentre por parte de un laboratorio, se distribuya y se aplique pues masivamente, obviamente pues con colaboración del gobierno y con todo este tema en la adquisición de vacunas y toda la cosa, pero al final que los gobiernos tengan la forma de distribuirlo a todos sus habitantes y pues se pueda masificar y yo pueda ir a mi EPS, y en mi EPS pues me atiendan y me pongan la vacuna y ya. Eso me dará pues la forma de tener los anticuerpos y la defensa para el COVID. Esa es una hipótesis que se ha establecido para finalizando este 2021 o más o menos marzo, abril perdón, finalizando 2020 o más o menos marzo, abril del 2021 está establecido que eso llegue a ser real. Y pues existe una carrera, obviamente, porque pues todo el laboratorio que le pegue a eso, pues se tapa. Se tapa porque todos los países van a comprar esa vacuna. Entonces están en estos momentos en una carrera, científicos. Puede haber, por ejemplo, laboratorios como Roche, como Abbott, como todos estos marcas reconocidas a nivel mundial, que deben tener prácticamente 50, 100 personas trabajando en obtener la vacuna en estos momentos mientras estamos hablando. O sea, están trasnochando en estos momentos, corriendo la carrera de la vacuna. Entonces, esa es como otra hipótesis. Se descarta la hipótesis de que esto pues sea un complot. No, esto es un tema de la biología, amigos. Esto es un tema real, biológico. Entonces, no sé si ustedes han tenido oportunidad de hablar. Nosotros tenemos un familiar que ahorita pues, le hicieron la prueba COVID, lo detectaron positivo y la abuela de él se lo prendió. La abuela de él falleció hace unos 20 días. Ella le dio el COVID y a los 3 días falleció. Entonces son cosas que no son inventos, son cosas reales y pues obviamente pues uno tiene que actuar en consecuencia, no es para tomarlo tan a la ligera, pero tampoco es para vivir asustado. O sea, total, aquí estamos estudiando, aquí estamos haciendo actividades, nos estamos buscando la forma de trabajar. O sea, nosotros, gracias a que somos inteligentes, buscamos la recursividad y somos adaptables. Eso es también una cosa de los humanos muy bacana, porque el tema es que nosotros somos adaptables a las situaciones y buscamos la forma de salir adelante de la situación. Entonces eso hace parte también de la biología. Bueno, bueno,
¿Cuál es el objetivo de la biología? Pues analizar el tema de los organismos vivos y cómo es su comportamiento y cómo son sus relaciones. Aquí viene un cuadro que pues me parece interesante porque todo comienza, digamos, con los átomos y los átomos forman la célula. La célula es quizás el organismo central y hay una cosa ahí que me parece muy importante. Las células funcionan biológicamente, pero están también relacionadas con temas digamos, están conectadas con la actitud, o sea, con la actitud del organismo también. Entonces, resulta que si usted quiere ser sano, pues la forma es que usted tenga dentro de su organismo una reactivación de su mecanismo celular permanente, o sea, porque nosotros todos los días se nos mueren células, pero igual nacen también células, porque las células tienen un método de multiplicación bastante particular, o sea, ellas se duplican primero y después se cuadruplican. O sea, ellas tienen una sola célula, es capaz de generar fácilmente pues millones de células a través de la multiplicación, pero también tienen procesos que se van deteriorando. Entonces, por ejemplo, el hecho de tener buenas dietas o comer bien, o sea, si yo me la paso comiendo solo cosas, digamos, procesadas, llámese lo que nosotros conocemos como productos de paquete, y tomando, digamos, nada natural, o sea, no consumo fruta, no consumo vegetales, sino mi alimentación, por ejemplo, en la mañana es coger una Coca-Cola con un pan, de pronto en la tarde un salchichón de almuerzo con otra Coca-Cola y después en la tarde un bizcocho con otra Coca-Cola y así usted la pasa. Entonces, pues al final usted lo que está generando es las características para que usted no tenga la capacidad de regenerar células y su organismo se le va muriendo las células, pero no tienen capacidad su organismo de generar nuevas células. Y eso es una cosa que es súper clave y eso se logra a través de la dieta, a través del ejercicio y a través de la buena mente. Y la buena mente es, por ejemplo, lo que estamos haciendo. Estudiar es parte de eso, ¿sí? Entonces, usted perfectamente pudiera, pues, pensar pesimista, o sea, las personas que comienzan a pensar pesimista, a echarse a las petacas, a pensar en negativo, esas personas tienden a no regenerar células. Y está comprobado, porque las células están conectadas con el cerebro y el cerebro manda órdenes. El cerebro es muy inteligente. Y si yo le digo al cerebro, no, esto no vale la pena, eso para qué, eso ya el COVID no llevó, ya no llevó el patas, entonces eso para qué, para qué le hago, ¿sí? Entonces el cerebro manda esa orden y le dice al organismo, oiga, eso mejor no generemos más células, eso para qué porque este man está es que ya quiere botar la toalla. Y eso tiene mucho que ver con, la, con el tema de la célula. Entonces, la célula, que es digamos, el eje fundamental de la biología, es totalmente dinámico y es totalmente relacional. Entonces, depende mucho de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, los animales y ellos, o sea, los animales viven por instinto, pero los instintos de ellos son, yo tengo que comer porque si no como, no sobrevivo. Yo tengo que vigilar de que no me hagan daño. Entonces, el instinto de defensa lo tienen claramente establecido. Y pues la intención es que seamos más de nosotros, entonces creemos la manada y ya, eso es como, ellos son muy básicos y pues en ese proceso de ser muy básicos, pues están, o sea, generan pues unos organismos pues muy estables y pues que funcionan y ponen a funcionar todos sus sistemas en forma de desarrollar sus células. Entonces, bueno, las células, ¿qué generan? Las células generan los tejidos generan órganos, los órganos generan sistemas, los sistemas generan individuos, los individuos generan comunidades, los de comunidades generan ecosistemas y los ecosistemas generan biosferas. Aquí hay un paralelo con qué, con lo que es una ciudad o un país, un planeta. Entonces, todo comienza con granos de arena que se unen con otros materiales para formar ladrillos, después se forman paredes, edificios, barrios, ciudades, países,
y está el planeta y pues la división que nosotros conocemos del planeta. Eso es un paralelo entre lo que es la organización de nosotros como organización social, llamémoslo así, y el tema de la organización natural. Este cuadro pues también parte, ¿no? Aquí entonces están los átomos forman moléculas, la molécula forman orgánulos, orgánulos forman células, las células forman los tejidos. Aquí está cómo se genera pues los órganos, que en este caso es un hueso, el sistema esquelético de un lobo, el organismo de los lobos. Los lobos generan manadas de lobos. Claro, los lobos son quizás de las especies más interesantes de analizar desde el punto de vista social. Ellos tienen un líder y el líder, el macho alfa es el que va indicando qué es lo que hay que hacer. El macho alfa, por ejemplo, determina hacia dónde vamos, cómo cazamos. El macho alfa, para vigilar que todos estén bien, es el que se hace atrás de la manada. Vigila que todos vayan, que no se quede nadie. Entonces, por eso siempre se hace atrás de la manada. Eh, y los lobos, pues, pueden ya vivir en comunidades con otros animales, procesos de convivencia. Eso genera un ecosistema y al final, pues, eso es el tema del planeta. Entonces, al final se trata de que todos nos necesitamos en el planeta. Si se acaba una determinada especie, hay alteración. Es increíble, por ejemplo, como una especie tan pequeña como un insecto, como una abeja, por ejemplo, puede determinar la subsistencia de nosotros. Uno de los grandes problemas que hay ahorita, digamos que nosotros no lo vemos tanto porque aquí pues no se ha hecho en la forma como se ha hecho, digamos, en países como en países europeos, pero en países europeos donde prácticamente pues se ha hecho agricultura intensiva, extensiva, en países como Alemania, hay problemas con las abejas, ¿sí? Entonces se está diezmando la población de abejas. Y resulta que si se diezma la población de abejas, no hay población vegetal porque ellos son fundamentales en el proceso de polinización. Esos insectos se alimentan del néctar de las flores y ellos hacen un proceso que es, llegan y cogen el néctar, pero ahí también transportan la fertilización para otras plantas y al ir de planta en planta logran que se produzcan los frutos. Entonces, si no hay abejas, se corre el riesgo de que no exista crecimiento vegetal. Y si no hay crecimiento vegetal, puede haber hambre, porque no se van a desarrollar ciertos vegetales y al haber, o sea, pues al no haber población vegetal, pues entonces se generan problemas en cultivos que no van a dar la producción, no van a dar resultados y finalmente eso puede generar hambre y nosotros pues soportamos algunos días con hambre, pero así muchos tampoco. Entonces, eso puede terminar afectando a toda la población mundial. Entonces, un organismo tan pequeño como una abeja. Entonces, todos estamos relacionados y eso es importante. Nosotros qué días, aquí pues, los que conocen aquí la casa, saben que aquí al lado hay un lote. Entonces, qué día llegó un murciélago, ¿no? Entonces, pues eso fue mi esposa, pues, o sea, la mayoría de personas le tienen miedo a los murciélagos por el aspecto, porque no son bonitos, la verdad, el murciélago no es bonito. Pero el tema es que ellos son vitales, los murciélagos son vitales porque ellos se consumen insectos y bueno, tienen bastantes cosas que ayudan al equilibrio de los ecosistemas. Si no existieran los murciélagos, nos inundarían muchísimos insectos. Y más, pues nosotros tenemos aquí al lado un lote que sería muchísimo. Entonces, mi esposa es, coja la escoba y mate ese murciélago, me hace el favor y lo mata, que venga, me pasó la escoba. Yo le dije, no, pero es que, o sea, ¿cómo vamos a matar el murciélago? Ese murciélago no estamos vivos. Entonces, el tema fue sacarlo con primero fue el camello, porque ella, de los mismos nervios, pues también me transmitió, yo no es que sea tampoco una persona, pues, que como muy fresca, de todos modos tenía como ciertos nervios de que de pronto, o sea, y uno tiene mito, ¿no? Ellos, o sea, uno lo relaciona con que le van a chupar la sangre y toda esa cosa, y la verdad, muchos murciélagos, hay muchas especies de murciélagos y los que hay por acá no creo que hagan eso, o sea, ninguno te va a chupar sangre, además porque ellos tienen un sistema de radar y no son casi ciegos, entonces ellos se dirigen como un radar de un avión.
Entonces él, si llegase a ir hacia mí, él me va a esquivar a la fija. Él no se va a pegar conmigo. Eso era la fija, sí, pero entonces de todos modos uno pues con cierto nervio lo saqué con la escoba y lo puse afuera. Hay un balconcito, entonces ya cuando estaba afuera en el balcón, entonces pues acudí a Mr. Google y dije, bueno, ¿cómo hacemos? Y resulta que hay en YouTube un sonido que los ahuyenta. O sea, un sonido que ellos son animales sensibles a los sonidos, muy sensibles a los sonidos. También porque tienen su comunicación a través de prácticamente un radar que ellos generan. Entonces, simplemente colocamos eso como 3 o 4 minutos y a los 3 o 4 minutos ya no sé dónde estaba, ya, chao. Pero no tuvimos que matarlo con la escoba. ¿Sí? Mi esposa también dice, uy, no, esas chinas que yo no sé qué, porque aquí pues eso usted ve el cuadro que está aquí atrás y todo eso, tienen por detrás camas de lagartijas. Y esas lagartijas yo les tengo hasta nombre y toda la cosa porque ellas son parte de aquí del ecosistema de la casa, ¿sí? Y de hecho, pues aquí por tener también esto, o sea, ahorita que está comenzando como a hacer lluvia, combinación de cuando hay lluvia y calor, aquí entra cualquier manada de insectos y hay unos que yo, o sea, la verdad jamás había visto en mi vida, unos insectos que hasta debía tomarles una foto y estudiarlos, pero digamos que insectos que yo jamás en la vida pues había visto en ninguno de los sitios donde había vivido, ¿sí? Y pues eso hacen equilibrio porque pues esas lagartijas pues si no existieran pues no se comerían esos insectos y esto estaría inundado. Entonces eso es parte de un ecosistema aquí en una casa que pues vive o sea, estamos al lado de un lote, ¿sí? Y pues por ese lote puede haber algunas especies vivas por acá cerquita. Pero al final todos podemos quedar en equilibrio y pues no necesitamos, a no ser que pues lo necesitemos para alimentarnos. O sea, yo la única forma de que pues es que no haya por ahí nada por cocinar, pues entonces ahí sí, lagartija, vénganos en tu reino y algo me da de proteínas. Yo sí soy así. O sea, en el caso de que haya necesidad, vénganos en tu reino, pero no me voy a dejar morir de hambre. Entonces la cuestión es esa, o sea, a no ser que sea eso, pues ¿para qué matarlos? O sea, ¿qué necesidad tenemos de matar organismos vivos? O también digamos que estoy poco de acuerdo con el tema de tomar micos o incluso loros. Aquí pues los vecinos tienen unos loros, pero ellos, digamos, mediodía los loros están ahí en unos palos y ellos aquí tienen concierto todas las tardes. Eh, pero digamos que yo no estoy de acuerdo con que especies que no son mascotas, pues las tenga uno en la casa como mascotas, una tortuga, un mico, sí, o sea, no estoy de acuerdo para nada con eso porque pues considero que ellos tienen sus hábitats y tienen la forma de qué, de mantenerlo. Ah, bueno, aquí Brian dice, profe, yo estuve en Valledupar y los indios se comían los monos, sí. Sí, pues yo estuve hace ya ratico, estuve en el Amazonas y allá también se comen los monos. A mí no me ofrecieron, pero yo ya iba preparado que estuve en algunos sitios donde, por ejemplo, usted no puede por cultura decirle a alguien que le sirva algo, negar, o sea, no recibírselo. Y me acuerdo que, pues, allá, por ejemplo, no adoban la comida, sino eso va de una vez a un fogón de leña y, pues se lo van comiendo así. Entonces me acuerdo que llegué a una casa y me sirvieron un pescado, pero el pescado estaba carbonizado, hermano. O sea, estaba negro yo lo miré a ver si era que le había quedado un ladito y no, los dos lados negros y yo, hijo de madre, entonces yo dije, no, yo hago lo que hagan los demás. Yo espero al que el primero le meta la cuchara y hago lo que él haga. Entonces yo vi que pues llegaban y cogían como lo de adentro y pues lo de adentro estaba lo blanquito y dejaban pues ahí. Pues, yo, por ejemplo, cuando pido aquí una mojarra, yo me como hasta las espinas.
Pero digamos que el tema es que estaba ahí con ese tema, entonces comencé a cogerlo y cuando de pronto llego y cojo es la hiel, hermano. Yo no le sacan ni la hiel ni nada, ni las vísceras, y me comí esa vaina y eso. O sea, no he probado hasta el momento nada más amargo que eso. Y tocó así ir a hacer caras como de pasar entero y hágale. Pero sí, o sea, el tema es, hay comunidades que por cultura pueden consumir ciertos animales y bueno, pues eso. Yo he consumido iguanas, serpientes, ese tipo de cosas sí he consumido. Y pues es parte de una cultura, ¿no? No, no hay problema. Yo con eso no tengo inconveniente de que tenga proteínas. Se dice que ante la escasez de proteínas cárnicas, llamémoslo así, y también digamos, una de las cosas que más causa contaminación y está determinado es el ganado. El ganado pues produce demasiada contaminación y pues aquí en Colombia se hace intensivamente en Córdoba, en los llanos, ¿sí? En la costa, en el Cesar, ¿sí? Pues digamos ver usted, por ejemplo, 1000, 2000 cabezas de ganado, ¿sí? Entonces, sí, sí, la culebra es lo mismo que el pescado, tiene razón, es carne blanca. ¿Y qué? Y resulta que pues el hecho de que como todos, o sea, la mayoría de nosotros consumimos en el mundo carne, pues eso ha contaminado muchísimo, muchísimo al planeta. Entonces, la intención es que racionemos. Yo de hecho, o sea, hace 20 años, yo me podía consumir en un almuerzo 350 gramos de carne, media libra de carne sin problema. Yo hoy en día no hago eso ni por equivocación. Y yo, por ejemplo, trato de consumir carne, trato de mantener controlado eso, o sea, más de 2 veces a la semana no consumo carne, en parte porque considero que sí, es cierto. O sea, entre más ganado haya, más se va a deteriorar el ambiente. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues pienso mucho en ese tema. ¿Sí? Entonces, está claro que la contaminación sí proviene del ganado vacuno y entonces pues se está pensando en alternativas. En Rusia, por ejemplo, se están cultivando insectos para con los insectos al final obtener materia orgánica y con eso hacer hamburguesas. Y eso es una cosa que pues se está pensando a futuro porque los insectos pues tienen una particularidad. O sea, mientras un humano, una especie animal puede demorarse en un parto y bueno, se demora un poco de tiempo en dar crías y todo ese tema, pues un insecto en un día puede generar millones. O sea, eso es una cosa así, pues las dimensiones de los insectos y la multiplicación de ellos es muy diferente a la de los otros organismos vivos. Entonces, se piensa que hacia allá y los rusos ya están haciendo ese tipo de procesos, o sea, como hacer cultivos de insectos y de ahí sacar materia orgánica y esa materia orgánica pues al final va a ser alimento. Entonces, eso es para contarles un poquito ahí como ese tema ahí al, adicional. Pero al final es generar procesos de equilibrio, ¿no? Eh, Aquí vemos que los 5 reinos, que es sobre lo que ustedes van a hacer el primer trabajo, ¿sí? Yo les voy a dividir a ustedes el tema, o sea, cada uno va a tener un determinado reino y va a tener que hacer un trabajo sobre ese reino y eso lo vamos a hacer a través de video. O sea, van a hacer 2 videos, uno sobre las generalidades del reino y la diferenciación que existe del reino con los demás y el otro video va a ser sobre una pregunta específica. O sea, digamos, por ejemplo, hay reinos que nosotros casi no conocemos, por ejemplo, el reino de los hongos. El reino de los hongos, o sea, nosotros hablamos de animales y de vegetales, y animales y vegetales, y casi que esos son los que nosotros más hablamos y conocemos. Pero digamos que el reino de los hongos tiene una particularidad que es, digamos, como el tema de que ellos prácticamente de la mínima, o sea, de cosas que incluso son desechos, ellos pueden generar vida, ¿sí?
Y dentro de los hongos hay unos que son comestibles, hay otros que son venenosos, hay otros que son alucinógenos. ¿Y por qué o sea, por qué una especie puede llegar a generar eso y cómo lo genera? Entonces es un tema bastante interesante ese reino en cuanto a que prácticamente ellos aparecen es donde hay materia orgánica en descomposición. O sea, por ejemplo, árboles que están de alguna forma que han generado descomposición, ahí aparecen los hongos. De plantas también que están en descomposición se generan los hongos. De materia orgánica animal, ¿sí? Entonces, esos son particularidades, ¿sí? De ese reino. Eh, digamos que la diferencia es que, o sea, aquí está como los tipos de célula. Hay un tipo de célula que se llama procariota que no tiene núcleo y que es propio de las bacterias. Está claro que, digamos que hay una realidad que es el tema de la evolución, o sea, independiente de la concepción que nosotros tengamos religiosa o de los conceptos religiosos, porque yo puedo tener, digamos, puedo creer en la Biblia, ¿sí? Puedo tener una creencia en Dios a través de la Biblia, pero independiente de eso, la evolución es real. La evolución está comprobada. Incluso lo que se está haciendo ahorita, digamos que lo que está dominando ahorita, o sea, la tendencia principal ahorita del tema, digamos, de la ciencia, o llamémoslo, hacia dónde le está apuntando la ciencia le está apuntando a que nos quedemos sin planeta y le está apuntando a que nos toca buscar otro planeta. Y en este momento, por ejemplo, Elon Musk, que es uno de los pues, empresarios más innovadores que pues hay, él creó el auto eléctrico que se llama Tesla y pues eso ha sido pues un boom. Y tiene una empresa que se llama SpaceX, que SpaceX en junio de este año hizo el lanzamiento no tripulado de una nave y eso fue grabado por YouTube, transmitido por YouTube, donde lo vieron millones de personas y mandó un cohete no tripulado hasta Marte con el objeto de que se comience a explorar el tema de que lleguemos a Marte y colonicemos Marte. Y él ya tiene un plan, o sea, lo tiene desde hace 10 años, o sea, no es una cosa que fue que le ocurrió ayer a ese muchacho que llegara a Marte, no, ese muchacho lleva pensando en llegar a Marte desde hace 10 años y ya está dando pasos muy concretos como ese de mandar esa nave en junio de este año y pues lo que está pensándose es llevar bacterias, porque la esencia de la vida son bacterias. En la medida que se desarrollen bacterias y comiencen a procrearse y a generar más poblaciones de bacterias, pues al final sale la vida porque está comprobado que así fue la vida en este planeta. Este planeta no arrancó con humanos y ya, ¿no? Nosotros somos uno de los aparecidos, en realidad, pero digamos que las plantas, los reptiles que son descendientes de los dinosaurios, todos ellos vienen, o sea, tienen mucho más historia que nosotros, ¿sí? Entonces, el tema es que la evolución está comprobada y la evolución parte de estos organismos que son células que no tienen núcleo y se llaman las bacterias y esas bacterias son la esencia de la vida también, ¿no? Después vienen entonces las células con un núcleo que se llaman las eucariotas y ahí hay dos divisiones, los que tienen tejidos y los que no tienen tejidos. Entonces, dentro de los que no tienen tejidos están los protistas, ¿sí? Que ahí están bacterias y protozoos, ¿sí? Dentro de esos organismos y están los hongos. Y ya los que forman tejidos están las plantas y los animales, ¿sí? Las plantas y los animales son organismos que están en constante, o sea, todos los organismos vivos pues son en constante evolución, ¿no? Entonces, ¿cómo evoluciona, por ejemplo, las bacterias? Las bacterias forman colonias y entonces las colonias llegan a ser muchísimas y pues se expanden, etcétera, y pues obviamente, y en las bacterias hay una particularidad, hay unas que son buenas y otras que son, digamos, como no tan buenas, pero al final todas tienen una función que es pues hacer procesos de transformación de materia orgánica. Eso es lo que hace una bacteria, ¿sí?
Lo que pasa es que, pues, digamos, desde el punto de vista del organismo humano, hay algunas que, pues, por ejemplo, como el E. coli, que nos puede causar una diarrea, o existen bacterias como pues, las que hay en el yogur, que hacen que nuestra flora intestinal pues procese mejor los alimentos. Entonces, pues eso es como, pero al final todas las bacterias lo que hacen es procesar materia orgánica y con ese procesamiento de materia orgánica pues ellas generan más colonias. En el tema de los hongos, pues ellos se reproducen, pues tienen forma de reproducción pues a través de ellos mismos, ¿sí? Pero ellos necesitan de los demás. Entonces aquí hay una cosa que se llama, o sea, cómo consiguen el alimento. Entonces los organismos vivos consiguen los alimentos de dos formas. A través del medio o sea, digamos, por ellos mismos, o sea, tienen mecanismos propios por los que ellos generan su propio alimento, que es el caso de pues, el más reconocido, pues es el de las plantas, porque las plantas, digamos que son capaces de absorber de las raíces, pues los nutrientes que le necesitan, de la luz del sol reciben energía y ellos son capaces de transformar todo eso en su alimento, o sea, el entorno por sí mismo le genera el alimento. Y pues los que nos alimentamos de los demás, que nosotros somos heterótrofos, o sea, los animales necesitamos de las plantas, necesitamos de otros animales, ¿sí? Pues independiente también de las concepciones, digamos, yo soy de la concepción de que nosotros pues estamos diseñados para consumir tanto vegetales como animales y desde ese punto de vista pues el hecho de pues respeto a los que son vegetarianos, veganos, porque incluso dentro de los vegetarianos hay unos que no pueden consumir vegetales, o sea, no, tienen que coger los vegetales tal cual de la planta y así se los comen. No pueden consumir, digamos, nada procesado. O sea, yo no puedo hacer, digamos, por ejemplo, una ensalada ya es algo procesado incluso. Si yo le echo vinagre o le echo limón, ellos no pueden hacer nada de eso, eso tiene que ser una cosa así, pues los veganos tienen una particularidad, pero yo independiente, respetando eso, pues considero que nuestro organismo sí necesita la proteína animal. Lo que pasa es que tiene que ser controlada, ¿sí? No puede ser lo único, o sea, tiene que haber una alimentación equilibrada y dentro de esa alimentación equilibrada está la proteína animal. Pero nosotros somos heterótrofos, es decir, necesitamos de otros, o sea, nosotros no somos capaces de generar nuestro propio alimento. Toca que comer plantas, nos toca comer algunos tipos de animales y tenemos diferencias, o sea, por ejemplo, digamos, si yo cojo a un perro, pues el perro es capaz, su organismo, de coger carne cruda y hacerle un proceso y que eso se convierta en alimento, pero si yo cojo carne cruda, a mí me dan pues un tema de una amibiasis y tema de una intoxicación tenaz, ¿sí? De hecho, pues no sé si ustedes conocen la historia de los que les tocó consumir carne para sobrevivir, carne humana, que fue los que sobrevivieron a la tragedia de los Andes. ¿Sí conocen esa historia? ¿Sí la han escuchado? Del avión. Sí, los que se accidentaron en los Andes y pues sobrevivieron 16 personas como de, creo que iban como unos 80 o no sé cuántos, pero al final les tocó tomar la decisión y les tocó consumir carne humana porque era la única fuente de proteína que tenían. Y si no hubieran hecho eso, no habían sobrevivido, ¿sí? Entonces, el tema es que, pues, finalmente, pues, nosotros sí requerimos de otros organismos vivos para podernos alimentar, pero las plantas no. Las bacterias hay unas que sí, hay unas que no. Y los hongos también requieren, pues, ser alimentados de otros organismos vivos y no son capaces de generar su propio alimento. Aquí pues aparece ya pues algo más elaborado, pues un análisis más elaborado de cada uno de los reinos y cómo están relacionados y cómo vienen en orden de complejidad. El orden de complejidad aumenta en la medida que yo voy andando hacia arriba. Lo menos complejo pues son las bacterias, pero en la medida que yo voy andando pues se va aumentando la complejidad. Ya las plantas tienen un grado de complejidad, los hongos tienen un grado de complejidad, y obviamente los organismos vivos, incluso desde los insectos, ya tienen organismos complejos. Una cosa particular es que
Por ejemplo, el sistema de defensa lo tienen todos los organismos vivos, desde las bacterias también. Las bacterias tienen sistemas de defensa, ¿sí? O sea, nosotros ahorita todos estamos pendientes, pues, y deberíamos estar pendientes. Una de las mejores formas de controlar en nuestro hogar el COVID, pues, es que nuestro sistema de defensa sea bueno. Entonces, todos estamos como hablando de lo que es el sistema inmune, ¿sí? De hecho, pues, uno de los videos que yo tengo para ustedes de esta asignatura es sobre ese tema. Yo se los voy a montar para que ustedes lo tengan como guía, ¿sí? Eh, pero ese sistema inmune existe de los organismos más sencillos, que son estos de acá, las bacterias, ¿sí? Entonces este cuadro me gusta mucho. A mí me gustan este tipo de cuadros porque le dan a uno, con una imagen y con poco texto, le dan a uno pues como la idea general de un tema. Y aquí este cuadro puede resumir lo que son los reinos de los organismos vivos. Aquí pues está ya lo que es los animales. Está, digamos, como la división por la alimentación. Entonces hay animales que son carnívoros, herbívoros, omnívoros. Dentro de los omnívoros estamos nosotros. O sea, dentro de los carnívoros están, por ejemplo, el león, el tiburón, ¿sí? Ellos son carnívoros. Dentro de los herbívoros están las vacas, pues todos las ardillas, ¿sí? Todos estos animales que se alimentan pues de vegetales, ¿sí? El elefante, por ejemplo, que se alimenta de vegetales. Y dentro de los omnívoros, pues está, digamos, muchos animales como, por ejemplo, incluso los pájaros, porque los pájaros consumen tanto carne animal, o sea, usted ve que un pájaro, como los cuervos, como los buitres, etcétera, ellos se alimentan de desechos animales, ¿sí? Los chulos que vemos por ahí a veces, ellos pues se alimentan también de carne, pero también de vegetales. Una gallina, ¿sí? Por ejemplo, como las que aparece ahí. Y obviamente nosotros estamos catalogados dentro de los omnívoros, ¿sí? Por la forma como se reproducen. Entonces están los que se reproducen por huevos, están los que se reproducen pues por el útero de la madre, que son los vivíparos. Entonces ese cuadro también es un resumen bien interesante de cómo se dividen los animales y cuáles son las especies de animales. Entonces estos ya son especies de cómo se van organizando. Hay una particularidad, digamos, por ejemplo, de lo que más tiene clasificaciones es como el tema de los insectos. Normalmente uno dice, bueno, los insectos, no, los insectos hay muchas clases, ¿sí? Los arácnidos, bueno, todo este tema que vemos acá. Entonces, este es un cuadro también que ayuda pues a clasificar, a hacer esos procesos de clasificación del reino animal, ¿sí? Aquí vemos pues ya lo que es el tema de las plantas, ¿sí? En el tema de las plantas, pues digamos que pues está también las formas como ellos se reproducen. Hay unos que se reproducen por flores, hay unos que se reproducen por esporas, hay otros que se reproducen por lo que se llama esquejes o porque se van haciendo la divulgación. Yo tengo ahorita un caso bastante particular con una espinaca, que la espinaca está, mejor dicho, se comenzó a rondar por hay unos arbolitos, unos arbustos, y se metió por los arbustos, se fue por una reja, está buscando paso por cualquier lado. Entonces, esa es una forma de reproducción de plantas como la que hay acá, que es por estolones, se llama por estolones, y así va generando la reproducción de la planta. Y pues las funciones generales de los seres vivos se resumen también acá. Está el tema de la nutrición, el tema de la relación y el tema de la reproducción, ¿sí? La nutrición es la forma como se adquiere alimento. Entonces, en el caso de las plantas, pues es a través de la fotosíntesis. La relación, pues, tiene que ver con la forma como se relacionan con el medio para poder obtener, pues, digamos, pues poder sobrevivir. Entonces, en el caso de las plantas, pues está lo que se llama los tropismos, o sea, las plantas reaccionan buscando el sol y buscando las raíces
pues sacar lo máximo que se pueda del suelo, ¿sí? Y la reproducción, pues que en el caso de lo que son las plantas, pues existe una reproducción sexual o una reproducción asexual que no necesariamente está pues en tener una, digamos, un intercambio entre células masculinas, entre, digamos, un componente masculino, un componente femenino, que eso existe, digamos, en la planta, ¿no? Las plantas, pues existe un componente femenino, un componente masculino, y al final esa reacción de esos esa relación de esos dos componentes genera la reproducción de una nueva planta, ¿sí? Entonces, este es un cuadro que explica un poquito eso. Este cuadro explica lo que es la fotosíntesis y la respiración. Esto es fundamental. O sea, digamos, este cuadro explica por qué yo debo tener plantas en la casa, ¿sí? El hecho de tener plantas en la casa es que cualquier planta lo que hace es que ella es productora de oxígeno. Entonces, por eso si yo quiero tener una casa fresca, pues debo tener al menos unas maticas ahí en la casa para que eso me ayude con el tema de oxígeno dentro de mi casa, ¿sí? Por eso, digamos que yo debo tratar de vivir donde vivan, pues promover a que existan árboles cerca donde vivo. Así pues no tengo que esperar a que el alcalde los siembre, ¿no? Yo mismo. Mirar a ver cómo me pongo de acuerdo con los vecinos y cultivamos, porque al final eso me va a garantizar es que exista oxígeno en mi casa, ¿sí? Ese es el componente fundamental, porque la fotosíntesis es tomar oxígeno del sol, CO2 del medio ambiente, y eso es parte, o sea, digamos, el CO2 es incluso un contaminante y las plantas son capaces de transformar ese CO2 que viene incluso de la combustión de los carros y es capaz de transformarla en oxígeno. Entonces, pues lo que hace una planta es maravilloso. Y pues aparte de eso produce nutrientes para ella. Y la respiración, pues es el efecto contrario. Y en ese efecto contrario, pues se libera CO2 y se produce vapor de agua. Eso digamos que la planta tiene la forma de hacerlo naturalmente como, o sea, de día, pues obviamente de día hay sol, entonces ella hace el proceso de transformar CO2 en oxígeno, eso lo hace de día. Pero de noche las plantas, como no hay sol y no tienen forma de hacer la reacción de fotosíntesis, por la noche no hay fotosíntesis, entonces ellas hacen la reacción contraria, y en esa reacción contraria liberan CO2 y liberan vapor de agua. Por eso digamos que cuando uno sale en las mañanas, los que salimos por ahí a trotar temprano en las mañanas, ustedes se van a dar cuenta que hay hojas como con goticas de agua, o sea, lo que se conoce como rocío. Ese rocío es un producto de una reacción química donde se libera vapor de agua. Lo que pasa es que el vapor de agua, o sea, el vapor de agua es gas, agua-gas, pero entonces como hay una temperatura una temperatura, digamos, que hace que esa agua cuando cuando salga de la planta, sale de las hojas de la planta, eh, de alguna forma se eleva la temperatura y produce esas gotas de agua. Entonces eso es un fenómeno, eso es lo que nos está demostrando es que la planta produce agua en la noche, ¿sí? Eso es una demostración de esa reacción. Entonces, es parte como de lo que hace la planta. La planta, aquí por ejemplo, esta reacción de fotosíntesis es agua más CO2. ¿Y el agua dónde la toma? El agua la toma de las raíces. Por eso yo tengo que pues, estar pendiente de que el agua tenga, que la planta tenga agüita, echarle agüita para que ocurra la reacción. Si yo dejo a la planta sin agua, pues ella se va a morir, no tiene forma de sobrevivir. ¿Mm? Entonces, esto es parte como de ese tema. Bueno, eh, aquí está el tema de lo que es, pues, el tema del ADN, que es, el ADN es como la información genética que nos transmitimos los organismos vivos. El ADN, digamos que es como decir un sello que nosotros traemos, pero que de alguna forma se relaciona con nuestros padres, o sea, y con todas nuestras generaciones, porque de hecho, digamos que la genética es algo bastante particular, ¿sí? Digamos, por ejemplo, la genética explica o sea, explica que de alguna forma, a pesar de que
yo tenga ciertas características físicas, yo pueda transmitir otras características diferentes a mis generaciones. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, soy churco, moreno costeño, fijo costeñito, así como me decía mi esposa, se le fue un poquito la mano ahí en el fogón. Morenito, con nariz anchita, toda la cosa, pero yo, dentro de mis descendientes hay un abuelo que es mono ojiazul, o sea, si yo le dijera, este es mi abuelo y le mostrara la foto de mi abuelo, dice, nada, pero nunca de serio. Entonces el tema es que todo cambia. Sí, el tema es todo que, cambia, o sea, sí, la genética, podemos o venir sea, de gente, sí, claro, digamos todo, de y más decir, nosotros, o sea, sí, nosotros tenemos genes de nosotros somos negros, indígenas sí, nosotros tenemos genes de negros, de indígenas y de españoles, y españoles, todos mezclados ahí. sí. Pero la cuestión es que yo lo que les quiero decir es que genéticamente yo traigo esos ojos azules, o sea, yo traigo esos ojos azules y puede ser que hijos míos o ni siquiera mis hijos, por ahí en la sexta generación, o sea, bisnietos No, míos, bisnietos profe, míos ahí sí está mal. claro, Yo bisnietos míos pueden lo tener que yo dos escucho, hijos azules, pueden tener ya, dos es hijos la de tercera color, generación, es la ¿cómo? tercera generación, No, de la no, hasta la tercera generación. no, Yo eso escuché que mira, hasta la tercera generación no, era que, o sea, no, supuestamente, no fue lo que yo escuché, o sea, medio he escuchado por ahí porque, o sea, no, pues ahí hay genética. el árbol genealógico dice que eso se transmite, o sea, que se evidencia más o menos entre 5 y 6 generaciones. Los árboles genealógicos van a transmitir pues, herencias. Obviamente, digamos que la cuestión es que si usted toma una foto de mi mamá y usted ve la foto de mi mamá y la foto mía, usted dice, no, pues ahí sí, ni modo. Está claramente identificado que yo saqué muchos genes o muchas características, o sea, porque una cosa es el gen y otra cosa es el fenotipo. O sea, el genotipo es la información genética que está dentro mío, pero el fenotipo son las características físicas, mi color de pelo, mi color de ojos. Sí, es como todo. Sí, entonces el fenotipo es lo que yo veo, pero el genotipo es la información genética. Entonces, en mi genotipo hay información que me pasaron mis abuelos, o sea, que han venido pues generaciones anteriores. Y en mi fenotipo, claramente, pues yo tengo un fenotipo, pues, donde mi madre, pues, fue la que pues, mandó la parada y, pues, normalmente eso pasa, ¿no? Uno tiene más Sí, fenotipo de una línea, de la línea del padre o de la línea de la madre. sí, Pero, eso o es sea, como todo eso, todo, ¿no? Dicen que es la fuerza de la sangre o el humo, algo así, no, que es es más un potente. tema, no, es un tema que tiene que ver con, o sea, con la magia de la vida, hermano, porque es un tema de finalmente yo no sé cuál es o sea, quién va a dominar genéticamente, pero eso al final se ponen de acuerdo y al final, pues, cuando hay la mezcla de las dos informaciones genéticas, la del padre y la madre, hay una que va a predominar. Eso sí es lo que establece Igual la como el genética. tipo de sangre. Tipo de sangre también, sí, señor. Exactamente. Y eso tiene que ver con la genética. Entonces, la genética es algo que pues es bastante interesante también de analizar. La genética o sea, incluso la genética transmite cosas que uno diría que como, pero también transmite, está claro que transmite, digamos, comportamientos se pueden transmitir genéticamente. Entonces, o sea, se transmite lo bueno y se transmite también lo malo. Eso es parte de lo que tiene la genética, pero al final esa información genética es un componente que determina mi existencia, pero no es el único. Obviamente uno se va construyendo como ser vivo y entonces en la medida que yo me alimento bien, hago ejercicio, alimento también mi mente y me nutro mentalmente, que es parte de lo que estamos haciendo con todo este proceso, pues al final yo voy a poder ser, o sea, pueda poder evolucionar, digámoslo así, también en mejor forma, porque nosotros somos dueños de nuestra propia evolución. O sea, eso es parte también de lo que tiene la vida. O sea, nosotros determinamos la orientación de nuestra existencia y pues a pesar, digamos, de que ninguno de nosotros
puede determinar el latido de su corazón y decirle al corazón no lata más. Le ordeno que no late, que no produzca latido. Eso no, porque son casi que sistemas mecánicos que funcionan sin nuestra intervención. Sí hay muchas cosas que nosotros sí determinamos desde la mente y que logramos que evolucionen de mejor manera. Entonces, a mí me gusta, nosotros tenemos un grupo familiar y, por ejemplo, este mes vamos a tener una charla con mi suegra, porque mi suegra le detectaron 2 cáncer hace 2 años y 2 de los cáncer quizás de mayor impacto sobre el ser humano, que son cáncer de piel y cáncer de pulmón. Digamos que con el cáncer de pulmón las posibilidades se reducen muchísimo. Y ella hoy en día le hicieron, digamos, hace un mes le hicieron un examen y está, pues totalmente no le ha generado, o sea, tiene una evolución que es increíble, o sea, una evolución. Pero gran parte de eso es por su fortaleza mental, o sea, es una fortaleza mental que para mí es un ejemplo. Entonces nos vamos a tener una charla con ella y nos van a contar cómo hizo, porque imagínense usted en 2 años salir de esas dos cosas en un organismo vivo, eso es un digno de estudiar y de analizar. Y ahí entra el componente que yo les digo, o sea, tiene mucho que ver, o sea, obviamente ella alteró totalmente su dieta, o sea, su forma de alimentación es totalmente diferente. La disciplina que tiene es totalmente rigurosa. Ella, por ejemplo, hay una cosa que se llaman coquitos, ya se le dice coquitos, son como unos insectos que ellos consumen maní y funcionan a través de maní. Y resulta que ella los tiene como en una pecera y ella sagradamente se come 24 todos los días en la mañana. Se los toma así en agua. Y esa vaina, alguien se lo transmitió a ella y ella sagradamente sigue eso y no ha parado desde el primer día que le dijeron que tenía cáncer de pulmón. Y pues son cosas, ¿no? Entonces el tema de la disciplina que usted tenga, el tema de la actitud que usted tenga ante la vida funciona. O sea, la genética influye, pero también hay otras cosas mm, que nos hacen evolucionar y que hay que tener en cuenta en el tema de la evolución. Bueno, este tema pues es quizás de los que más se habla ahora, que el tema de los virus. Entonces les voy a hablar un poquito del virus. El virus no es un organismo vivo, pero ellos son, o sea, digamos, necesitan del ser vivo para, o sea, para poder desarrollarse. O sea, sin los organismos vivos no se pueden desarrollar. Y resulta que ellos también son muy selectivos. O sea, por ejemplo, el COVID-19 tiene una particularidad. Reacciona con células humanas, pero no reacciona con células animales. O sea, por ejemplo, un perro sobre el perro no hace nada, o sobre un animal no hace nada. Pero sobre los organismos vivos sí, pues logra la reacción. Y lo que hacen es alterar la información genética. Y al alterar la información genética, lo que hacen es dañar las células. Y ellos lo que hacen es un proceso de destrucción celular. Y entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente nosotros estamos expuestos todos los días a múltiples virus. Y los virus existen en el medio ambiente. Lo que sucede es que nuestro organismo pues tiene la forma de atacarlos y dejar que no influyan en nuestro organismo. Y eso lo hace el sistema de defensas del organismo. El sistema de defensas es casi como un batallón. Entonces, existen 3 tipos de soldados en un sistema inmune. Los primeros son los que detectan, es como los que tienen allá unos telescopios y dicen, oiga, viene una bacteria o viene un virus. Avisan, ¿no? Son los visores. Oiga, viene un virus o viene una bacteria. ¡Pam! Entonces ellos se van corriendo y le avisan a unos que se llaman los mensajeros. O sea, hay otras células que en el sistema inmune que se llaman las mensajeras. Y las mensajeras son las que reciben el mensaje de los que avisaron o de los que detectaron la amenaza y van y le avisan a otros que se llaman los asesinos. Y las células asesinas son las que arman el batallón y se encargan de armar el batallón acorde con el enemigo. O sea, eso no es que reaccionan de la misma forma o se organizan de la misma forma para atacar un virus o para atacar una bacteria, ¿no?
digamos, hay cosas tan sencillas como una raspada, o sea, cuando usted se pega con el pavimento y se raspa, inmediatamente el sistema inmune genera un sistema de defensas que produce, o sea, es el que produce la defensa del organismo y es el que hace que usted cicatrice, ¿sí? Y eso es natural, o sea, son respuestas naturales. En el caso de los virus, pues lo que hace el sistema inmune, pues es atacar, a destruir el virus, ¿sí? Destruir el virus, pues a través de llegar a la célula y proteger a la célula, ¿sí? Entonces, ese es como el papel de ese señor virus, pues, para poder, pues para atacar la célula y afectarla. Lo que hace es alterar la información genética y destruir la célula. Y pues el sistema inmune lo que hace es pues buscar la forma de defenderse de la forma más apropiada. Entonces, pues ese es en resumidas cuentas el tema de los virus y que pues sin ser un organismo vivo, sí afectan obviamente a los organismos vivos. Y pues ahí voy a dejar la sesión de hoy porque pues esto que les acabo de hablar, ¿sí? Está en unos videos que yo monté en YouTube. Entonces, la intención es que eh, yo les voy a asignar esta semana, o sea, ahora más tarde, yo les voy a enviar los videos para que ustedes comiencen a estudiarlos. Son unos videos que tratan sobre esto que ustedes acabaron de ver, pero ya más detallado. Entonces, ustedes van a coger eso y sobre eso van a hacer un trabajo. Entonces, el trabajo viene en dos líneas. El trabajo viene en la línea de que a cada uno le va a corresponder uno de los reinos, uno de los 5 reinos, y pues vamos a incluir también a los virus, sin ser unos organismos vivos, pero que afectan obviamente a los organismos vivos, los vamos a estudiar. Entonces, la intención es que van a tener que detallar y al final van a tener que presentar un video que, como les dije, va a ser en celular. Ustedes lo montan en el celular y lo montan en el grupo, ¿sí? En el grupo que tenemos de WhatsApp. Entonces yo les voy a dar las indicaciones para que cada uno monte el video del reino que le corresponda. A cada uno le va a corresponder un reino diferente, ¿sí? Y después de eso me van a contestar preguntas específicas que voy a hacer sobre ese reino o sobre los virus, ¿sí? Yo les asigno a cada uno una pregunta y entonces eso ya va a requerir que ustedes investiguen un poquito más en el tema de videos de YouTube y también que yo incluso los listé y están en la página, en una lista de reproducción de YouTube que yo les voy a divulgar. Entonces ahí en esa lista de difusión, si usted le correspondió, por ejemplo, el reino animal, entonces se va directamente a donde están esos videos que están ahí incluso seleccionados y esos videos le van a ayudar a contestar las preguntas. ¿Listo? Y también pues está Google, pues que Google pues sobre cualquier materia y sobre cualquier pregunta nos puede ayudar, pero no es, digamos que la intención es que ustedes profundicen un poco y acudan a Google, a YouTube, a Wikipedia y pues de ahí puedan obtener información y puedan sacar la respuesta a la pregunta que les haga específica de los reinos. ¿Sí? Yo voy a hacer lo siguiente porque, pues, digamos, esto es diferente a la forma como a las otras dos asignaturas que yo les entregaba el módulo y ustedes hacían el módulo y ya. Este cambia un poquito, pero de todo modo la intención es que las herramientas van a estar ahí. Están ahí disponibles en el, en la online, ¿sí? No van a tener ningún problema para desarrollarlas, ¿sí? Eh, y la semana entrante vamos a hablar de lo que son los organismos vivos. De ahí va a salir un trabajo que de una vez esta semana pues les voy a dar los elementos porque la intención es que vamos a dividirnos como el tema del organismo humano eh, por los sistemas. Los sistemas son alrededor de 12, o sea, nosotros tenemos 12 sistemas que funcionan como un relojito dentro de nuestro organismo. Obviamente no vamos a alcanzarlos entre todos a verlos todos, pero yo voy a seleccionar unos y les voy a asignar a cada uno uno de esos sistemas. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ustedes van a coger ese sistema y ese sistema
lo van a, lo van a analizar desde el punto de vista, o sea, tres puntos de vista que me parecen importantes, enfocados en la salud. Primero, entender cómo funciona ese sistema. O sea, por ejemplo, cómo funciona el sistema circulatorio. El sistema circulatorio funciona básicamente con inyección de sangre a través de las venas y circulación de sangre a través de las arterias. Y eso se hace a través del motorcito que es el corazón. O sea, el corazón es un motor y el motor necesita una alimentación y el motor produce pues también la sangre que circula por todo el organismo. Si nosotros no tuviéramos el corazón, no tendríamos la forma de que la sangre llegara hasta nuestro dedo, nuestro último dedo y nuestro último cabello, ¿sí? Entonces, gracias a que eso es como una bomba que impulsa y hace que pues la sangre llegue y se presione obviamente y pues llegue hasta el último punto de nuestro organismo. Si eso no lo hiciera el corazón, no tendríamos la forma de sobrevivir. Entonces, es entender cómo funciona ese sistema circulatorio y también entender un poco qué son las enfermedades que se pueden generar. Entonces, en las enfermedades que se pueden generar, ya me dieron la orden ya que mañana sale. Bueno, sí, tranquilo, Brian. Tranquilo que yo sé que usted tiene que, ya mañana le toca viajar a prestar servicio. Bueno, Brian, yo sé que le va a ir muy bien y eso lo va a poder hacer mientras esté usted allá, va a poder hacer lo que vamos a hacer porque todo va a estar online, ¿no yo? Así que no se preocupe. Va a estar en Saravena, listo. Sí, listo. Le agradezco, profe. Listo. Pues también le iba a decir lo mismo, como, o sea, siempre va a estar algo, pero siempre va a estar atento ahí en eso. Sí, ahí miramos, y si no puede pues estar por alguna cosa, no puede estar en las sesiones, pues de todos modos, usted va a estar pendiente del chat y va a accesar por el chat, ¿listo? Listo. Bueno, entonces, digamos que ese tema de los organismos lo vamos a hacer así. Y finalmente el tema de medio ambiente yo lo voy a hacer a través también de una exposición que les voy a hacer por esta vía de clases. O sea, digamos que vamos a tener como 3 sesiones. O sea, estas semanas, la semana entrante, dentro de 8 días nos volvemos a encontrar y después dentro de 8 días nos volvemos a encontrar. Porque el tema de medio ambiente lo voy a hacer también con una exposición donde voy a hablar de todo el tema de cambio climático y vamos a ver una película que es bastante interesante de Leonardo DiCaprio, donde Leonardo DiCaprio habla del tema del cambio climático y es bastante bueno ese documental y ese nos va a servir de base. Entonces yo esta información se la voy a circular de una vez esta misma semana para ir adelantando, pero de todos modos, no se preocupen, vayan haciendo la cosa, o sea, digamos que lo importante es que de hoy sepan que se genera un trabajo relacionado con las especies y de eso nos vamos a apoyar en los videos de YouTube, en los videos guías de YouTube y pues ustedes lo que van a tener que generar es videos en el celular, 2 videos en el celular y ya con eso pues cubren ese trabajo. Entonces traten de hacerlo en estos 8 días, ese es mi consejo y así vamos haciendo cada 8 días, ¿listo? Quiero saber si usted envía, o sea, usted envía trabajo, ¿sí? Sí, yo lo voy a enviar ahora les voy a enviar algunos elementos y mañana les envío lo que quede pendiente, ¿listo? ¿Cuánto lleva? ¿Tienen que iba a mandar unos trabajos y iba a ser seleccionados. Sí, o sea, cada uno va a tener, digamos yo, o sea, algunos un tema, ¿sí? Un tema. Sí, entonces, por ejemplo, a Brian le tocó los animales. Entonces, usted va a tener que investigar sobre los animales y va a tener que contestar una pregunta sobre eso. ¿Sí? Y entender un poco más. Y hacer una exposición. Y hacer una exposición. Usted puede hacerla directamente con el celular. Si usted quiere utilizar diapositivas, lo puede hacer, pero no es requisito. Usted puede hacerme todo eso oral. Hacerlo charlado como lo hicimos hoy. Y sin necesidad de presentación ni nada, sino charlado. ¿Sí?
Lo importante es que yo note que usted investigó el tema y que usted se apropió del tema. Eso es lo que yo voy a mirar. ¿Listo? Y esos videos los vamos a subir en el grupo. Todos esos videos que yo les voy a pedir los subimos en el grupo que tenemos de WhatsApp. ¿Listo? Que para irlos a llevar y despedir a ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Quiero solucionar alguna duda que tengan. Si alguien tiene la duda, coméntenmela ahí por el... Olver, si tienes alguna duda. Aldair, John. No, señor profesor, sin dudas. Sin dudas. Olver. Le pregunto, son 2 tareas que usted nos pone, ¿cierto? Sí, de lo que hablamos hoy. Entonces esas yo las voy a mandar por el grupo de WhatsApp. A ti te las mando directamente al WhatsApp, ¿listo? A ti específicamente. La primera. Sí, señor. Del tema de... Hola, bebé. Entonces, para que lo tengas en cuenta. ¿Listo, Olver? Sí. Brian, entonces, ¿todo listo? Sí, ya entendí. Ah, bueno, listo. Brian, ¿ya todo listo entonces? Listo, señor. Bueno. Sí, señor. Bueno, entonces, voy a dejar aquí de compartir, ¿sí? Pues agradecerles nuevamente, pues, el haber estado presentes. Digamos que